Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducto al financiero, a su auditorio. Buen inicio de semana. Gracias, senador. La violencia está desatada en el país, ya lo relatamos. En las últimas horas asesinan a un grupo de jóvenes en Salvatierra, acribillan a 4 personas en una barbería de Salamanca, ya había ocurrido algo en Celaya, todos estos ataques en el estado de Guanajuato, pero además asesinaron al presidente de la Unión Ganadera de Zacatecas y no olvidamos lo sucedido en Tezcaltitlán, Estado de México, donde además de los muertos hay personas desaparecidas. ¿Qué está pasando en el país, senador? ¿Hasta dónde llegaremos? Es la expresión de la incapacidad de un gobierno que incumple sus compromisos. López Obrador ofreció seguridad y lo que vemos es la negación de una cotidiana vida de miedo, de violencia e infelizmente de una condición, Guillermo, donde hemos pasado de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Es triste, pero es así. López Obrador se reúne todas las mañanas, que es que con un gabinete de seguridad, y uno se pregunta, ¿qué hacen? ¿Para qué querían la Guardia Nacional? ¿Para qué querían permiso para el ejército en labores de seguridad pública? Si en realidad lo que se dedica en el tiempo es para pensar en el trenecito, en el avioncito, en el desfilito del presidente. Se dedican más tiempo a pensar cómo utilizan el aparato de gobierno para las elecciones y no para gobernar. Este fenómeno, lamentablemente ha sido negado, y no solo negado, Guillermo, fíjate qué tristeza que el presidente insiste en revictimizar a las víctimas. Nuevamente hizo un señalamiento como el que hizo hace pocos días respecto a una hipótesis de que los jóvenes por consumo de drogas están en esta situación. Me parece que lo que no tiene claro López Obrador es que las víctimas requieren respeto, requieren justicia, requieren verdad y reparación cuando esto es posible, porque imagínate una familia que tiene ahora el duelo con las expresiones que hace el jefe del Estado mexicano. Para mí es muy desconcertante porque López Obrador sigue negando este fenómeno de las masacres que cada vez son más violentas y más frecuentes. México Unido contra la Delincuencia ya nos daba reportes. Allá donde hay más de 5 personas que mueren violentamente se considera una masacre y estamos rebasando los niveles de violencia. Ya rebasamos, Guillermo, el nivel de homicidios violentos de cualquier otro gobierno. Y no solo es una traición a la palabra, sino me parece que es la clara expresión de un gobierno que ha decidido pactar con los narcos para dejarlos actuar. Hablando de desaparecidos, senador Emilio Álvarez y Casa, hoy hubo manifestaciones en diversos puntos del país, incluida una frente a Palacio, hasta donde pudieron llegar, pero también frente a Gobernación, para protestar porque en su censo el gobierno ha desaparecido a los desaparecidos. Es la forma en que el gobierno reduce las cifras, Emilio, en vez de buscarlos. Están pasando 3 fenómenos que son de alarma. Lo que vimos en Tezcatitlán, que los pobladores de esa región, con ese particular barrio, conocen como Tizca, no es un fenómeno aislado en el Estado de México. Quienes se lo conocen de cerca te hablan de más de 30 municipios con esa problemática, donde tiempo atrás se extorsiona a la población y donde el gobierno de Morena y el gobierno federal decidió cruzarse de brazos y dejar a la gente a su suerte. Esta expresión de justicia por propia mano fue ya la máxima expresión de desesperación. Le cobraban de extorsión a los campesinos 1 peso por metro cuadrado. Si una persona tenía 1 hectárea sembrada, esos son 10,000 pesos. No les alcanza ni para sobrevivir cuando son campesinos pobres. Eso está pasando en muchos lugares del Estado de México, pero está pasando en Guerrero, está pasando en Chiapas, está pasando en Zacatecas, está pasando en Sinaloa, está pasando en Sonora, está pasando en Veracruz. El territorio nacional
se está cubriendo justo de esta incapacidad y complicidad. Lo segundo es que el presidente y su gobierno, lejos de utilizar las herramientas que se les dio para proteger a la población, se dedican a generar bolas de humo. Ahora, en lugar de atender este fenómeno tan dramático de las masacres, en lugar de ir a visitar las familias, parece que su agenda es el divertimento. Vimos el fin de semana este tren que no está terminado, es una más de las inauguraciones que le encantan al presidente, inaugura 10 veces las cosas con tal de ser noticia y no atender las principales preocupaciones. Y se dedica ahora incluso a atacar a personas defensoras de derechos humanos. Llevamos varios días donde ataca al Centro Pro de Derechos Humanos, al que era su director o director de la Universidad Americana, a la Compañía de Jesús, a mi persona, a otros, donde en realidad lo que busca es distraer la atención. Y un tema nodal y ese tercero enfoque es justo lo que mencionas del tema de las desapariciones. Este gobierno, lo hemos advertido, va a acabar siendo, es de suyo ya, el gobierno con más personas desaparecidas. A López Obrador le preocupa su imagen, no le preocupa la realidad. Y en lugar de generar todo un aparato, una política pública, una acción estructural para responder a las familias cuyos familiares han sido desaparecidos, lo que han decidido hacer es un nuevo censo con un vicio de origen muy grave. Quien lo realiza no tiene las facultades legales para hacerlo. Quien lo lleva a cabo son los siervos de la nación a través de la Secretaría de Bienestar. No tienen ni la personalidad legal, ni jurídica, ni la capacidad para hacerlo. Y claro, pues salen a decir que hay menos desaparecidos. Lo advertimos aquí, que el gobierno quería desaparecer a los desaparecidos. ¿Y eso de dónde viene? Viene del gobierno de la ciudad. Es una metodología que echó a andar Claudia Sheinbaum y luego reprodujo Martí Batres. Andrés Manuel López Obrador juntó a los gobernadores de Morena en Palacio Nacional para reproducir esta estrategia. Y fíjate la perversión que hay detrás. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene 6 veces más reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México que la Comisión Local. Esa metodología es la que quieren utilizar y están utilizando a nivel nacional. Por eso hoy salieron familiares de personas desaparecidas para decirle, Andrés Manuel, búscalos en lugar de desaparecerlos. No desaparezcas a los desaparecidos. No lo recibió la secretaria de Gobernación, no lo recibió la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, no lo recibió la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fue un recibimiento menor. Muchas de estas víctimas, hay que decirlo, votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 18. Ahora ni las recibe. Es una más de sus tradiciones, así como a los académicos, a las mujeres, a los feministas, a los científicos y un largo etcétera. Ahora las víctimas están no solo cargando con su dolor, sino con la indolencia de un gobierno que lleva a cabo esta maniobra perversa de desaparecer a los desaparecidos. Y me parece que Andrés Manuel hace un cálculo equivocado. Él cree que con los espejitos 50 le alcanza y no es así. Su gobierno está por acabar y él puede estar seguro que la justicia internacional lo va a alcanzar porque estas familias no van a cejar como no han cejado cuando con Calderón o cuando con Peña y tampoco en este gobierno por buscar a sus seres queridos. Se los mueve el amor y eso me parece que Andrés Manuel López Obrador no lo está entendiendo, Guillermo. Muy importante y al mismo tiempo muy grave esto que estás diciendo, senador Emilio Álvarez y Casa. El trato que da el gobierno a los familiares de los desaparecidos, a quienes ignora o a quienes envía funcionarios menores a atenderlos. Te pregunto, comparativamente con otros gobiernos y con base en tu experiencia como luchador por los derechos humanos, ¿recuerdas otra etapa de tanta insensibilidad? No, no, bajo ninguna circunstancia. Mira, no solo es la insensibilidad, a veces me cuesta ya trabajo encontrar palabras para describir lo que vivimos. Uno pensaría que ya tocamos fondo, pero la verdad es que Andrés Manuel y su gobierno constantemente nos hacen ver no solo la mezquindad, sino el cinismo pareciera sin fondo. ¿Cómo es posible que López Obrador vaya 5 veces a Badiraguato?
¿Cómo es posible que nos diga, oiga, no le digan al Chapo, díganle al señor Guzmán? Se reúne con la mamá del Chapo, ahora que la señora murió, pues en paz descanse, no tengo problema con ella, pero le manda condolencias y no recibe a la mamá de los desaparecidos, no recibe a los papás de los desaparecidas, no recibe a su familia. Mejor recibe a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Qué bueno que las reciba, son un emblema internacional, un ejemplo mundial, pero ¿y a las mexicanas por qué no? Y no la recibe porque no está dispuesto a escuchar que traicionó su palabra, no está dispuesto a escucharle que les dio la espalda y que les cierra la puerta. Quien más apoyo necesita, se lo regatean. E incluso el caso Ayotzinapa, que debería ser un caso paradigmático, ya le estalló en la cara y en las manos. Vimos un informe, la verdad, de Alejandro Encinas inventado. El propio grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió a decir que su informe de la Comisión de la Verdad era inventado. Los famosos mensajes de WhatsApp fueron falsos. El GIEI salió a decir con toda certeza que el ejército tenía información que no estaba dando. La fiscalía que estaba investigando Ayotzinapa reventó por los aires cuando el anterior fiscal dio a conocer una operación de Estado de López Obrador, de Adán Augusto, secretario de Gobernación, de Arturo Saldívar, presidente de la Corte, y del fiscal Gers Manero. Eso es una operación de Estado que encubre y genera más impunidad. Es una complicidad activa en un crimen de Estado en esta administración. Renunció la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, Carla Quintana, porque querían desaparecer a los desaparecidos. Toda la estructura de derechos humanos de su gobierno ya reventó. Es más, hasta Encinas ya se fue de ese gobierno. Está ahora en la campaña. Ya reventó la Secretaría de Derechos Humanos, ya reventó la Comisión Nacional de Búsqueda, ya reventó el trabajo que se estaba haciendo en la Fiscalía de Ayotzinapa. Le está reventando en las manos la agenda. ¿Y por qué? Pues porque él ha optado por la complicidad y ha optado por un nuevo pacto de impunidad. Y no alcanza a explicarle a los padres dónde están los jóvenes, que ese debería ser el tema. No alcanza a explicar dónde están los jóvenes y quiere convencer a la opinión pública y a los padres de los desaparecidos con engaños, y eso no va a pasar. Por más que quiera responsabilizar a defensores e instituciones de derechos humanos, la verdad de las cosas es que ojalá dedicara una pequeña parte de la energía que utiliza para atacar a personas defensoras a los delincuentes. Ojalá esa energía que utiliza para atacar a las víctimas la utilizara para atacar a los narcos. Destine más energía para atacar a los periodistas que a los delincuentes. Es el mundo al revés. El mundo al revés. Y dicho todo lo que ha referido, senador Álvarez y Casa, reventando todo lo que ha reventado, te pregunto, ¿cuál es la esperanza para las familias de los desaparecidos? Mira, las familias no van a cejar. Han hecho movimientos muy importantes. Lo hicieron cuando Javier Sicilia y construyeron entonces la ley de víctimas, y era el gobierno Calderón. Lo hicieron luego con el gobierno de Peña para hacer la ley en materia de desapariciones forzadas y crearon la comisión de búsqueda, y van a seguir exigiendo y luchando. Hicieron una grande apuesta de esperanza por este gobierno, como lo hizo mucha gente. Infelizmente, la decepción y el engaño, la respuesta que han tenido, muchas de ellas se sienten traicionadas. Vamos, tienen que hasta manifestarse a ver si les hacen caso, ni aún así. Y me parece que van a seguir luchando, me parece que van a seguir exigiendo, y no tengo duda de que esto no solo va a tener un correlato electoral, sino que también va a tener una exigencia presente de un presidente obsesionado por cómo pasa la historia, y tú puedes estar seguro que este es uno de los temas, no solo que lo va a perseguir, sino por el cual va a ser señalado. Me parece no haber duda de todo esto que dices, senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias por compartir tus reflexiones con nuestro público. Igualmente, muchos abrazos, muchas felicidades, y por supuesto, regresamos con furia, porque la incapacidad de proteger a la gente de nuestro país por parte de este gobierno es cada vez más ofensiva. Gracias, Emilio. Felices fiestas, vienen días festivos, pero volveremos a poner el dedo en la llaga. Un fuerte abrazo, senador, gracias.